Buenas noches a todos. Vamos a ver si podemos empezar. Va a ser breve. Me toca hablar en el libro de Esdras sobre el capítulo 7, los primeros 10 versículos. Voy a hacer alguna introducción que ya la hicieron los hermanos que estuvieron los miércoles anteriores, pero la voy a volver a repetir porque la parte histórica es como que es la que uno menos recuerda, pero tiene su jugo, hay cosas para sacar que tienen sabor realmente. El capítulo 7 es como otra historia dentro del libro de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras relata del 1 al 6 cosas que son de cuando él no estaba. Y desde el 7 en adelante empieza su historia. Así que del 1 al 6 es una cosa y del 7 en adelante es otra. Todo lo anterior descrito en el libro de Esdras corresponde a la etapa de regreso desde Babilonia de Zorobabel y Josué, como gobernador y como sacerdote, y los profetas Ageo y Zacarías. Durante este periodo se reconstruyó el templo. Primero fue el altar del sacrificio, después se reconstruyó el templo y se restableció la vida nacional de Israel en la tierra prometida. Esto ocurrió desde los años 536 a.C. y 516 a.C. Son un total de 20 años. Eso de antes de Cristo y después de Cristo es es de nuestro calendario. Por ahí, a lo mejor los que están en la secundaria están más acostumbrados al eje, donde está el 0 en el medio y los números positivos de un lado y los números negativos del otro. Bueno, si lo quieren ver así, es más fácil de ver así. El 0 es el momento en el que Cristo nace. Aumentan los números positivos hasta el 2026, hoy, y hacia atrás van aumentando los números negativos, de tal manera que estamos haciendo diferencias entre números con orden distinto, o sea, el mayor es anterior al menor, nos estamos acercando al 0, así que esa dificultad la vamos a tener siempre que hablemos de la historia de Israel. Israel inicia su cuenta en otro momento y ellos nunca hacen decrecer los números. Pero nosotros estamos en el sistema oriental, en el sistema basado en la numeración romana. Entonces tenemos un 0 puesto ahí en el medio. Así que, lamentablemente, yo prefiero hablar de números negativos o de años negativos. Me parece mejor, para los estudiantes es más fácil. Entonces, primeramente hay una venida de Zorobabel desde el 536, menos 536 a menos 516, son 20 años, donde se termina de construir el templo. 59 años después empieza el capítulo 7. Este es un periodo de la historia de Israel que va desde el 457 o menos 457 hasta el menos 432, donde bajo Nehemías, y acá estoy hablando de un periodo amplio, bajo Nehemías se construye el muro.
Y Esdras recompone tanto el sacerdocio como el culto, de acuerdo a las enseñanzas de Moisés, y las relaciones entre los pobladores de Israel. Estamos hablando de matrimonios, de esclavitud, de usura. Esto se lee tanto en Esdras como en Nehemías. Esta segunda etapa, que son 2 venidas en realidad, corresponde a 46 años. Si yo tuviese que hacer un año por año, ir marcando lo que va ocurriendo, diría más o menos así. Menos 536, el regreso con Zorobabel, aproximadamente 50.000 personas. Menos 536, se reconstruye el altar, se ofrecen sacrificios. Menos 535, se inicia la obra del templo, pero es detenida. Menos 520, Ageo y Zacarías recomienzan la obra del templo. Menos 516, queda terminado el templo. Una pausa de 59 años. 478, Ester es hecha reina de Persia. Ester termina siendo reina madre de su hijastro Artajerjes Longimanno, un rey que bendijo a Israel de forma tremenda, temeroso de Dios, él y su familia. En el menos 457, Esdras llega a Jerusalén. En el menos 444, Nehemías inicia la reconstrucción del muro. Y en el menos 432, Nehemías hace su retorno después de haberse ido a Babilonia y se queda como gobernador en Jerusalén. Esto es más o menos, número más, número menos, palabra más, palabra menos, lo que pasó. Vamos a leer un poquito ahora entonces el trozo. 7.1. Y después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Acá lo que hace es describir su ascendencia. Él describe de dónde viene, cuáles son sus padres, y resulta que proviene de la familia de Aarón. La cosa es así, la familia de Leví fue elegida por Dios allá en el desierto, en el Éxodo, consagrada a Dios para los servicios del santuario. En ese momento el santuario era el tabernáculo. Tuvo 3 hijos Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón y sus descendientes eran los responsables de las cortinas y cubiertas del tabernáculo. Los hijos de Coat y sus descendientes se ocupaban del arca, el velo, la mesa, los utensilios, los altares, el candelero de oro, etc. Y los hijos de Merari, Merari y sus descendientes, se ocupaban de las tablas, las barras, las columnas, las basas, las estacas y las cuerdas. O sea, se encargaban de la estructura del tabernáculo. De la tribu de Coat, uno de los hijos de Leví, surgen tanto como Moisés como Aarón, que son hermanos. Y es Aarón el primer sumo sacerdote. La genealogía de Esdras entonces lo habilita para ser sacerdote delante de Dios.
O sea, él podría estar en el templo ofreciendo sacrificios. Tenía esa dignidad. Pero claro, en este traslado a Babilonia ocurrieron un montón de cosas que cambiaron las realidades. Una de ellas es que aparecen las sinagogas. Como no tienen templo, no hay lugar, ha sido destruido, empiezan los judíos a generar pequeños templos donde se lee la ley. En las sinagogas se lee la ley. Por eso aparece la sinagoga en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús está en la tierra. Además de eso, muchos de los sacerdotes que tenían por responsabilidad enseñar la ley, se dedican a reproducir y a escribir y a duplicar la palabra de Dios para la gran cantidad de sinagogas que había en todo el reino. Entonces la palabra se disemina y este Esdras es uno de esos hombres que se dedica a copiar y a enseñar la palabra. Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia y él era escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Escriba diligente. Qué palabritas, ¿no? Ocupado, constante, responsable. Esto era claro a los que lo conocían. Era una persona que no se quedaba con los significados simples, con las instrucciones así nomás. El rey le concedió, este es Artajerjes Longimano, como les dije, hijastro de la reina Esther. Van a leer más adelante, con los otros capítulos, un montón de comentarios del rey, donde se ve el deseo del rey de que este templo funcione como corresponde, que los sacrificios funcionen como corresponde, que el sacerdocio esté bien acomodado. Para eso va Esdras. Esdras tiene órdenes estrictas de que todo esté de acuerdo a la ley de Jehová. Según la mano de Jehová, el Dios de Israel, el dador no es el rey. Acá dice el dador es su Dios. Todo lo que pidió, puede sonar que pidió mucho, puede parecer un capricho o exceso, pero en realidad Esdras, temeroso de su Dios, fue criterioso y cuidadoso. Por ejemplo, evitó por fe la custodia militar que se le ofreció. Eso lo van a ver más adelante. Yo se los tiro así nomás. 7:7. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, de los cantores, y los porteros, y los sirvientes del templo. En algunas versiones se dice, y los netineos, que son los sirvientes del templo. En el año 7 del rey Artajerjes. Hubo toda una búsqueda entre los exiliados para ver quién quería subir. Y empezaron a aparecer las personas que querían subir. 7:8. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, y era el año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, según la buena mano de Dios sobre él. O sea, 4 meses enteros tardó este viaje. En total fueron 4 meses de viaje, sin necesidad de custodia, por fe. No debemos olvidar el empeño del rey de que este
retorno se realice. Hay muchas referencias en este libro al interés profundo del rey y entendemos también de la reina madre. La buena mano de Dios sobre él. Acá hay una reflexión sobre los liderazgos aprobados. Tienen la buena mano de Dios de su lado. Esa es la forma de distinguirlos. 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel estatutos y decretos. Había preparado su corazón para inquirir. Lo había entrenado. Se obligaba a investigar, a tener el real sentido de la palabra dada a Moisés. No descartaba insistir para obtener los resultados. No se dejó presionar. No bajó la calidad por aprobación. ¿Vieron cuando a veces nos dicen, no, pero no sería para tanto? No. Él no bajó la calidad. No fue complaciente tampoco con él mismo. Hacer y enseñar. Este es el principio de la autoridad. Está claramente descrito en 3 palabras: cumplir la ley y recién luego enseñarla. Esta es la razón de por qué este avivamiento fue exitoso. Alguien puede decir que no es solo por un hombre. Yo creo que en gran parte se debe a este hombre. Si no soy capaz de aplicar la palabra en mi vida, no podré darla a otros y que sea útil. Que penetre y actúe primero en mí hace la diferencia. A Israel, dice el verso, es un público sediento, un público que olvidó la esencia de su culto, que cree que está todo bien, que se alejó sin darse cuenta, que anestesió sus alarmas, que viene desobedeciendo sin notarlo, insensibles, y así es como insensibiliza el pecado. Ellos, hacía ya muchos años que habían llegado, se casaron con las mujeres del lugar y otras cosas más hicieron. Y estaba todo bien, y venían al culto y ofrecían sacrificio, estaba todo bárbaro. Y viene Esdras y les dice, no, esto no es así. Miren, solo cuando la santidad de Dios es puesta en alto, el pecado puede ser desalojado. Antes no, es imposible. Y este hombre vino a hacer eso. Vino a barrer con la mediocridad de esa gente que recién empezaba, y por ahí hasta uno lo justificaría, ¿no? Diría, bueno, recién llegan de Babilonia, se tuvieron que hacer la casa, y bueno, el templo no está todo terminado, la ciudad de Jerusalén no tiene paredes. Pero este hombre vino a eso, a poner las cosas en orden. Y es bueno cuando alguien pone la santidad de Dios ahí arriba. Nos ayuda a entender que probablemente estamos equivocados. El Señor nos bendiga.